Bienvenidos a este viaje oscuro y perturbador. Hoy nos adentraremos en una de las historias más temidas del mundo paranormal. Una historia que ha cruzado las fronteras de lo real y lo ficticio, sembrando miedo en cada generación. Hablaremos de Annabelle, la muñeca que ha logrado aterrar al mundo entero con su enigmática presencia. Todo comenzó en la década de 1970, cuando una joven estudiante de enfermería recibió como regalo una muñeca de trapo Raggedy Ann. A simple vista pareció un obsequio inocente, con su cabello rojo de lana y su sonrisa cosida en tela. Era un detalle cariñoso de una madre hacia su hija, algo destinado a decorar el apartamento y acompañar los días de estudio. Pero esa inocencia pronto se transformó en inquietud. La muñeca empezó a moverse por sí sola. A veces aparecía en posiciones distintas, otras parecía haber cambiado de lugar en la habitación. Al inicio, las compañeras de apartamento creyeron que se trataba de una broma entre ellas, pero pronto se dieron cuenta de que aquello no tenía explicación lógica. Con el paso de las semanas, los sucesos fueron creciendo en intensidad. Una de las jóvenes empezó a encontrar pequeños mensajes escritos en trozos de papel. Eran frases extrañas, como si una mano infantil intentara comunicarse desde otra dimensión. El problema era que nadie en el apartamento tenía ese tipo de papel en casa. La sensación de que la muñeca estaba viva se hizo cada vez más fuerte. Muchas noches, las jóvenes sentían que alguien caminaba por el apartamento, pero al encender las luces, no había nadie. Solo Annabelle, sentada en un rincón, con esa sonrisa bordada que parecía observarlo todo. El miedo comenzó a apoderarse del hogar. Lo que al inicio parecía un simple juguete, se había transformado en un centro de energía oscura. Y lo peor aún estaba por llegar. El ambiente en el apartamento se volvió cada vez más tenso. Las noches dejaron de ser tranquilas, y los ruidos inexplicables eran parte de la rutina. Golpes suaves en la puerta, pasos que crujían sobre la madera del piso, susurros apagados que parecían venir de la sala. Todo apuntaba a un visitante invisible, pero las jóvenes intuían que el epicentro de aquella actividad era Annabelle. La muñeca no solo cambiaba de lugar, también adoptaba posturas distintas. Podía aparecer de pie, apoyada en la pared, o con los brazos cruzados, como si alguien la hubiera colocado allí, intencionalmente. Era imposible ignorar lo que ocurría. Una de las compañeras decidió guardar la muñeca en un cajón, pero al día siguiente volvió a encontrarla sobre la cama. El miedo pronto se transformó en desesperación. En una ocasión regresaron al apartamento y encontraron gotas de lo que parecía sangre en las manos y el pecho de la muñeca. Aterradas, no sabían si llamar a la policía, a un sacerdote o simplemente huir del lugar. La muñeca ya no era un simple objeto, se había convertido en un ente que reclamaba atención. Fue entonces cuando decidieron contactar con un medium, con la esperanza de encontrar respuestas. Durante la sesión, el espíritu que habitaba la muñeca se presentó como Annabelle Hagen, una niña que supuestamente había muerto en el terreno donde estaba construido el edificio. Según el medium, la pequeña solo quería cariño y compañía, y por eso había elegido aquella muñeca como su refugio. Las jóvenes, movidas por la compasión, decidieron aceptar la presencia de Annabelle. Pensaron que, tratándose de una niña inocente, no había nada que temer. Pero ese fue el error que abrió la puerta a algo mucho más oscuro. Con el tiempo, los fenómenos se volvieron más violentos. Golpes fuertes en medio de la noche, objetos lanzados contra las paredes, sombras que se deslizaban por los pasillos. Uno de los novios de las chicas vivió un episodio aterrador. Mientras dormía en el sofá, despertó con la sensación de que algo lo estaba asfixiando. Al abrir los ojos vio a la muñeca Annabelle en su pecho, como si intentara robarle el aliento. Desesperado, logró empujarla y salir corriendo, jurando no volver jamás a ese lugar. La situación se había vuelto insostenible. Ya no era cuestión de compasión ni de supersticiones, era una amenaza real. Las jóvenes comprendieron que estaban frente a una entidad peligrosa, algo que no tenía nada que ver con el espíritu de una niña inocente. Había maldad en aquella muñeca, una maldad que crecía cada día más. Fue entonces cuando decidieron pedir ayuda a los investigadores paranormales más reconocidos de la época, Annette y Lorraine Warren. Y así, el destino de Annabelle cambió para siempre. Ed y Lorraine Warren
eran conocidos en todo Estados Unidos por su trabajo en el mundo paranormal. Él, un ex militar con gran convicción en lo espiritual, y ella, una médium con habilidades psíquicas que podía percibir energías que la mayoría de la gente no podía ver. Cuando recibieron la llamada de las jóvenes aterradas por Annabelle, no dudaron en acudir al apartamento. Al llegar, la pareja de investigadores percibió de inmediato un ambiente pesado. Lauren sintió un escalofrío recorrer su cuerpo apenas cruzó la puerta, y supo que algo oscuro se escondía allí. La muñeca estaba en una silla, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero los Warren sabían que esa calma era solo una fachada. Durante la primera entrevista, las chicas les contaron todo lo que había sucedido, los movimientos inexplicables, los mensajes escritos, las manchas de sangre y los ataques físicos. También mencionaron la supuesta historia revelada por el medium, la niña llamada Annabelle Higgins. Fue entonces cuando los Warren les advirtieron que habían sido engañadas. Según Ed Warren, no se trataba de un espíritu de una niña. Lo que habitaba esa muñeca era en realidad una entidad demoníaca. Un demonio había usado la historia de Annabelle Higgins como disfraz para ganarse la compasión de las jóvenes y así ser invitado a quedarse. Esa invitación le daba más poder y le permitía manifestarse con mayor fuerza. Lorraine confirmó las sospechas de su esposo. A través de su sensibilidad psíquica, percibió una energía oscura que rodeaba a la muñeca. No había nada inocente en ella. Lo que sentía era odio, rabia y una necesidad insaciable de controlar y dañar. Los Warren decidieron actuar de inmediato. Realizaron un ritual de exorcismo en el apartamento, intentando cortar el vínculo entre la entidad y el lugar. Después, tomaron la decisión de llevarse a la muñeca con ellos para evitar que siguiera aterrorizando a las jóvenes. Ira y riesgo. Pero los Warren estaban acostumbrados a cargar con objetos malditos en su lucha contra el mal. El viaje en automóvil hacia la casa de los Warren fue todo menos tranquilo. En el trayecto, el vehículo se detuvo en varias ocasiones sin razón aparente, el volante se bloqueaba y los frenos fallaban. Ed, con su fe firme, roció la muñeca con agua bendita y recitó oraciones para mantener la situación bajo control. Finalmente, lograron llegar a su hogar. En ese momento, los Warren supieron que Annabelle no era un simple caso más. Aquella muñeca representaba una amenaza mayor de lo que habían enfrentado antes. Era el inicio de una larga batalla contra la oscuridad. Cuando los Warren llevaron a Annabelle a su hogar, comprendieron que no podían tratarla como un simple objeto. Sabían que la muñeca era un recipiente, un canal, para algo mucho más peligroso. Dejarla en una habitación común sería arriesgarse a que la entidad se manifestara con más fuerza. Tenían que encontrar la forma de contenerla. Ed construyó una vitrina de madera maciza, reforzada con vidrio especial, y dentro colocó a Annabelle. Pero no era una vitrina cualquiera. Fue bendecida por sacerdotes y protegida con oraciones y símbolos sagrados. Cada detalle fue pensado para sellar la energía demoníaca y limitar el poder de la entidad. Una vez encerrada, la atmósfera de la casa cambió. Lauren podía sentir cómo la energía maligna se agitaba dentro del mueble, como un animal enjaulado. No era un alivio total, pero al menos habían reducido el peligro. La muñeca permanecía allí, inmóvil, con su eterna sonrisa cosida, como si esperara pacientemente el momento de volver a actuar. Con el tiempo, los Warren comenzaron a recibir visitas de personas curiosas que querían ver la famosa muñeca. Algunos lo hacían con respeto, otros con incredulidad. Hubo quienes se burlaron de Annabelle, golpeando el vidrio o desafiándola en tono de burla. Los Warren siempre advertían que eso era un error. La muñeca podía estar encerrada, pero su influencia seguía siendo real. Uno de los casos más recordados fue el de un joven que visitó el museo y comenzó a retar a Annabelle, golpeando la vitrina y diciendo que no creía en su poder. Ed lo echó del lugar con seriedad, advirtiéndole que no debía jugar con lo que no entendía. Horas después, el muchacho sufrió un accidente de motocicleta mortal. Desde entonces, la vitrina de Annabelle se convirtió no solo en un objeto de curiosidad, sino en un símbolo de advertencia para quienes no respetaban lo desconocido. Los Warren establecieron reglas estrictas. Nadie podía abrir la vitrina bajo ninguna circunstancia. El mueble fue sellado y bendecido regularmente por sacerdotes para mantener el control sobre la entidad. Cada oración era como un candado adicional
que reforzaba la seguridad del encierro. Aún así, Lorraine confesaba en entrevistas que podía sentir a Annabelle observándolos, como si la muñeca tuviera conciencia de todo lo que ocurría a su alrededor. Era una presencia constante en su hogar, un recordatorio de que el mal podía habitar en las formas más inocentes. Con los años, Annabelle dejó de ser solo un caso más en los archivos de los Warren. Se convirtió en la pieza central de su Museo del Ocultismo, un lugar donde los objetos más oscuros y peligrosos del mundo eran custodiados. Y allí, detrás del vidrio, la muñeca seguía esperando. Con el paso de los años, Annabelle dejó de ser un secreto guardado en el Museo de los Warren para convertirse en una de las leyendas más escalofriantes de la cultura popular. La historia de la muñeca maldita comenzó a difundirse en periódicos, programas de radio y entrevistas televisivas. Cada relato aumentaba la fascinación del público por aquel objeto aparentemente inofensivo que escondía tanta oscuridad. Las personas viajaban desde distintas partes del país para visitar el Museo del Ocultismo en Connecticut, con la esperanza de ver a Annabelle con sus propios ojos. Algunos lo hacían por morbo, otros por auténtico miedo, y no faltaban quienes buscaban probar su valentía frente a la muñeca encerrada. El mito crecía, y con él también lo hacía la sensación de que Annabelle no era solo una leyenda, sino una amenaza real. Los rumores empezaron a circular. Se decía que cualquiera que se burlara de la muñeca o desafiara su poder, terminaba sufriendo accidentes fatales. Historias de automóviles estrellados, caídas inexplicables y enfermedades repentinas eran atribuidas a la maldición de Annabelle. Aunque muchos dudaban de la veracidad de estos relatos, lo cierto es que cada accidente alimentaba más el mito. El Museo de los Warren se convirtió en un lugar de peregrinación para los interesados en lo paranormal. La vitrina de Annabelle era siempre la más observada, la que provocaba escalofríos incluso en los visitantes más escépticos. Ed y Lorraine advertían constantemente a los curiosos que la muñeca no debía ser vista como una broma. No era un simple objeto de colección, sino un portal a fuerzas que la mayoría de la gente no podía comprender. A medida que la fama de Annabelle crecía, también lo hacía el temor de que algún día pudiera escapar de su encierro. Había quienes aseguraban que la muñeca podía moverse dentro de la vitrina, que sus ojos cosidos parecían seguir a los visitantes, e incluso que la vitrina temblaba de forma inexplicable durante las noches más silenciosas. El mito de Annabelle trascendió fronteras. Historias de la muñeca comenzaron a circular en otros países, adaptadas y modificadas según la cultura local. En cada rincón del mundo, la idea de un objeto inanimado poseído por un demonio despertaba la misma inquietud, la noción de que el mal podía manifestarse en cualquier forma, incluso en un juguete diseñado para dar alegría. Con el tiempo, Annabelle dejó de ser solo un caso de investigación paranormal, pasó a ser un símbolo del misterio, un recordatorio de que existen fuerzas que escapan de la comprensión humana. Y así, la muñeca maldita se convirtió en una leyenda urbana que seguiría creciendo con cada generación. La fama de Annabelle alcanzó un nuevo nivel cuando Hollywood decidió llevar su historia a la pantalla grande. Fue en 2013, con el estreno de El Conjuro, donde la muñeca apareció por primera vez en una escena que dejó a los espectadores helados. Aunque la versión cinematográfica era distinta en apariencia a la verdadera muñeca de trapo, el impacto fue inmediato. La imagen de la muñeca de porcelana con mirada siniestra se convirtió en un ícono del terror moderno. El éxito de El Conjuro abrió la puerta a un universo cinematográfico que giraba en torno a los casos más famosos de los Warren. Y dentro de ese universo, Annabelle ocupó un lugar privilegiado. Poco después llegó su propia película, Annabelle 2014, que exploraba un origen ficticio para la muñeca, relacionándola con un culto satánico y ofreciendo un trasfondo mucho más macabro de lo que relataban los informes originales. El público quedó fascinado, aunque muchos sabían que la historia real difería de lo mostrado en el cine. La versión de Hollywood reforzó el mito y multiplicó el temor hacia la muñeca. Las salas de cine se llenaron de gritos y Annabelle pasó de ser un objeto maldito encerrado en un museo a convertirse en una estrella del terror internacional. Las secuelas no tardaron en llegar. Annabelle Creation 2017 mostró un relato ficticio sobre la fabricación de la muñeca y cómo una tragedia familiar abrió la puerta a la posesión demoníaca. Luego, Annabelle Comes Home 2019
llevó la historia al Museo de los Warren, mezclando realidad con ficción y presentando a la muñeca como el epicentro de una ola de sucesos paranormales que escapaban de su vitrina. Cada película, aunque adornada con elementos ficticios, mantenía viva la esencia del mito Annabelle. Era peligrosa, impredecible y capaz de sembrar el mal en cualquier lugar. El cine logró que nuevas generaciones que nunca habían escuchado de los Warren conocieran la historia de la muñeca. El impacto cultural fue tan grande que Annabelle pasó a ser comparada con otros íconos del terror como Chucky o Freddy Krueger. Sin embargo, a diferencia de ellos, Annabelle tenía una ventaja aterradora en su existencia en la vida real. No era solo un personaje inventado, sino una muñeca que, según los Warren y miles de testimonios, realmente estaba poseída. Hollywood convirtió a Annabelle en leyenda global, pero el verdadero miedo estaba en saber que la muñeca auténtica aún seguía allí, encerrada en una vitrina, observando, esperando, como si en cualquier momento pudiera volver a despertar. Con el paso del tiempo, Annabelle dejó de ser solo una reliquia encerrada en el Museo de los Warren. La muñeca comenzó a rodearse de rumores y testimonios que mantenían viva la inquietud sobre su poder. Cada visitante que se detenía frente a la vitrina aseguraba sentir una presencia extraña, como si la muñeca realmente estuviera consciente de su alrededor. Algunos afirmaban que la vitrina temblaba levemente durante las noches, como si la entidad tratara de liberarse. Otros decían que podían escuchar golpecitos desde dentro del cristal, como si algo quisiera llamar la atención, aunque nunca se logró comprobar con evidencia científica. Estas experiencias se repetían lo suficiente como para alimentar el mito. Uno de los relatos más famosos ocurrió cuando un sacerdote visitó el museo. Según cuentan, al observar la muñeca, declaró que Annabelle no podía hacer daño porque estaba encerrada detrás del vidrio. Ed Warren lo reprendió con seriedad, explicándole que incluso el simple acto de subestimarla podía ser peligroso. El sacerdote se marchó incrédulo, pero poco después sufrió un accidente de tránsito casi fatal. En años recientes, las redes sociales se convirtieron en un nuevo canal para difundir historias sobre Annabelle. En 2020, un rumor viral afirmó que la muñeca había escapado de su vitrina. La noticia se extendió rápidamente, generando miedo en miles de personas que imaginaron a Annabelle libre en el mundo. Más tarde se aclaró que todo había sido un malentendido, pero la inquietud ya había dejado huella. El mito se hizo tan fuerte que incluso quienes nunca habían escuchado hablar de los Warren comenzaron a temerle a la muñeca. Annabelle pasó a formar parte de un imaginario colectivo en el que lo paranormal y lo cultural se entrelazaban. Era una advertencia viviente. Lo que parece inocente puede ser el escondite perfecto del mal. Los testimonios más recientes aseguran que Annabelle sigue mostrando señales de su poder. Algunos visitantes cuentan que al verla sienten mareos, dolores de cabeza o una sensación de opresión en el pecho. Otros aseguran haber tenido pesadillas con la muñeca después de visitarla. Sueños en los que Annabelle se movía, hablaba o incluso los perseguía. Todo esto mantiene vigente el miedo y la fascinación. Annabelle no es solo un objeto encerrado en un museo, es una presencia que parece resistirse al olvido. Aunque la vitrina sigue intacta y las bendiciones continúan, el mundo entero sabe que si alguna vez ese vidrio llegara a romperse, las consecuencias podrían ser catastróficas. El futuro de Annabelle es uno de los temas que más debate genera entre creyentes y escépticos. Para algunos, la muñeca seguirá encerrada indefinidamente en su vitrina bendecida, contenida por oraciones y rituales de protección. Para otros, el tiempo juega en contra, y tarde o temprano, la entidad encontrará la manera de liberarse. Los Warren dedicaron su vida a custodiar a Annabelle y otros objetos malditos. Tras el fallecimiento de Ed en 2006 y de Lorraine en 2019, la responsabilidad de mantener la seguridad del museo recayó en otros guardianes. Esto generó nuevas preguntas. ¿Serán capaces de mantener la misma disciplina espiritual y los rituales necesarios para que la muñeca permanezca contenida? Algunos expertos en lo paranormal sostienen que los objetos poseídos nunca pierden su poder. Pueden estar contenidos por un tiempo, pero su esencia maligna permanece latente, esperando la oportunidad perfecta para manifestarse. En el caso de Annabelle,
Esa oportunidad podría llegar si la vitrina es dañada, si las bendiciones dejan de realizarse, o si alguien, movido por la curiosidad, decide liberarla intencionalmente. La era digital también ha dado un nuevo giro a la leyenda. Hay quienes creen que Annabelle no necesita moverse físicamente para expandir su influencia. Según estas teorías, la muñeca puede afectar a quienes observan sus fotos, leen su historia o incluso ven las películas inspiradas en ella. El miedo se convierte en un canal de energía y cada persona que teme a Annabelle alimenta su poder. No faltan quienes creen que la muñeca nunca podrá ser destruida. Quemarla, romperla o desecharla no serviría de nada, porque la entidad que habita en ella no está limitada por la materia. La muñeca es solo un recipiente, y si ese recipiente desaparece, el demonio podría buscar otro objeto, o incluso a otra persona. Al mirar hacia el futuro, la figura de Annabelle se proyecta como un recordatorio eterno de que el mal puede adoptar cualquier forma. Tal vez la muñeca siga por siempre encerrada en su vitrina, observando en silencio. O tal vez, en algún momento, las protecciones se rompan y la entidad vuelva a caminar libre por el mundo. Lo cierto es que Annabelle ya no pertenece solo a un museo. Vive en la mente de millones de personas, alimentando pesadillas y despertando preguntas sobre la naturaleza del mal. Su futuro no está escrito, y quizás esa sea la parte más aterradora de todas. La historia de Annabelle es mucho más que un simple relato de terror. Es el reflejo de cómo lo desconocido puede habitar en los lugares más inesperados. Lo que comenzó como un regalo inocente terminó convirtiéndose en uno de los objetos más temidos del mundo. Desde sus primeros movimientos inexplicables en un apartamento de estudiantes, hasta su encierro en la vitrina bendecida del Museo de los Warren, Annabelle ha demostrado que el mal no siempre se presenta con un rostro monstruoso, sino que puede esconderse tras una sonrisa cosida en tela. El paso del tiempo no ha logrado disminuir el impacto de su leyenda. Al contrario, cada nuevo testimonio, cada accidente atribuido a su influencia y cada película que lleva su nombre refuerzan la idea de que Annabelle sigue viva de una forma que escapa a toda explicación lógica. Su poder no radica únicamente en lo paranormal, sino en el miedo colectivo que ha sembrado en millones de personas alrededor del mundo. Quizás nunca sepamos con certeza que habita realmente en esa muñeca. Lo que sí es seguro es que su historia ha marcado un antes y un después en el mundo del misterio. Annabelle es un recordatorio de que no debemos subestimar lo que no comprendemos, y de que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos explicar. Si llegaste hasta aquí, significa que eres de los valientes que se atreven a mirar de frente las historias más oscuras. Y créeme, aún hay muchos relatos perturbadores esperando a ser contados. Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que ponen los pelos de punta. Tu apoyo mantiene vivo este espacio donde el misterio cobra vida. Y recuerda, la próxima vez que veas una muñeca en un rincón oscuro, piénsalo 2 veces antes de acercarte. Nunca se sabe que puede estar observándote desde esos ojos aparentemente inocentes.